A veces sucede que uno camina por el pasillo del supermercado sintiendo una calma extraña, mirando los paquetes brillantes y las etiquetas que prometen frescura, mientras en el fondo de la mente hay una pequeña persiana cerrada que preferimos no levantar. Es un silencio compartido, un acuerdo tácito que tenemos con nosotros mismos para seguir con el día sin hacernos demasiadas preguntas sobre lo que no vemos. Todos hemos tenido ese momento en que algo no encaja. Una duda pequeña que aparece al ver una imagen en las noticias o al escuchar un comentario al pasar, pero rápidamente buscamos una distracción porque mirar de frente parece demasiado pesado. Nos pasa con tantas cosas, nos pasa cuando cerramos la puerta de casa y dejamos fuera el ruido del mundo, convencidos de que si no lo nombramos, tal vez no sea tan real. Es una sensación de incomodidad sutil, como un zapato que aprieta un poco pero que decidimos ignorar para poder seguir caminando. Ese silencio es el que nos protege, o eso creemos, mientras compramos lo que necesitamos para la cena y volvemos a la rutina de siempre. Pero ese mismo silencio es el que a veces nos separa de nuestra propia sensibilidad, de esa parte nuestra que todavía se asombra y se conmueve. Pensamos en los animales como algo lejano, algo que pertenece a los paisajes de los libros infantiles, a esas colinas verdes donde el sol siempre brilla y las ovejas duermen tranquilas bajo las estrellas. Nos aferramos a esa imagen porque es la que nos da paz, la que nos permite creer que el mundo sigue siendo un lugar amable y predecible. Sin embargo, hay una inquietud que surge cuando empezamos a notar las grietas en ese cuadro perfecto. Es como cuando alguien nos cuenta que un lugar que recordamos con cariño ha cambiado por completo, y de pronto sentimos que nos han quitado un pedazo de nuestra propia historia. Esa desconexión empieza con cosas pequeñas, con el rechazo a mirar un vídeo, con el desvío de la mirada ante un camión que pasa por la carretera cargado de seres que no alcanzan a verse bien. Sentimos que hay algo que se nos oculta, no por malicia de alguien en particular, sino por una estructura invisible que prefiere que no hagamos preguntas difíciles. Es la misma sensación de cuando entramos a un lugar y notamos que el ambiente está tenso, pero nadie dice nada, y terminamos sonriendo y hablando del clima para evitar el roce con la verdad. Todos hemos sido ese niño que preguntaba por qué y recibía una respuesta vaga que solo servía para silenciar la curiosidad, no para satisfacerla. Y así, con el tiempo, dejamos de preguntar. Dejamos de preguntarnos cómo es posible que lo que llega a nuestra mesa sea tan diferente de lo que imaginamos. Nos dicen que todo es natural, que todo es fresco, y elegimos creerlo porque la alternativa es reconocer un dolor que no sabemos dónde poner. Es un pacto de ceguera voluntaria que nos ayuda a navegar el día a día, pero que a veces nos hace sentir un poco menos humanos, un poco más desconectados de la vida que late a nuestro alrededor. Nos acostumbramos a que la crueldad sea algo que pasa en otros lugares, en otros tiempos, mientras que aquí, en nuestro presente moderno, todo parece estar bajo control. Pero la realidad es que esa crueldad se ha vuelto silenciosa y eficiente, escondida detrás de paredes que no tienen ventanas y de leyes que nos prohíben mirar. Es una maquinaria que funciona mientras dormimos, transformando seres vivos en meros objetos de producción, quitándoles incluso la posibilidad de moverse, de estirar las alas, de sentir el suelo bajo sus pies. Lo vemos en las historias de quienes han estado allí, de quienes han visto a una madre luchar por no volver a una jaula donde ni siquiera puede girarse sobre sí misma. Es una imagen que se queda grabada, no por lo sangriento, sino por la profunda tristeza de una voluntad quebrada. Nos hace pensar en nuestras propias limitaciones, en esos momentos de la vida en que nos hemos sentido atrapados, sin salida, y nos damos cuenta de que el sufrimiento no conoce de especies. Es una herida común que todos compartimos. Y a veces, cuando nos detenemos a pensar, nos damos cuenta de que esta forma de vivir no solo daña a otros, sino que nos pone en riesgo a todos. Creamos lugares donde la enfermedad encuentra el nido perfecto, donde el miedo se respira en cada rincón, y tratamos de tapar el agujero con medicinas que cada vez funcionan menos. Es como tratar de arreglar una casa que se cae a pedazos pintando las paredes de un color alegre. Sabemos que el problema sigue ahí, debajo de la pintura, creciendo en la oscuridad. Y sin embargo, seguimos adelante, confiando en que alguien más encontrará la solución, en que el futuro será más sabio que nosotros. Lo curioso es que esa sabiduría ya la tenemos, está en nuestra capacidad de sentir compasión. En ese instinto que nos hace querer proteger a un perro que corre por la calle o a un pájaro que ha caído de su nido. Somos esa misma gente, los mismos que nos emocionamos con una película o que nos duele el sufrimiento ajeno. Esa es nuestra esencia, aunque a veces la tengamos un poco empolvada por la prisa y las preocupaciones.
Poco a poco, casi sin darnos cuenta, las cosas están empezando a cambiar porque el silencio se está rompiendo. Ya no es tan fácil ignorar lo que sucede cuando las voces de muchos empiezan a unirse, pidiendo algo tan básico como el respeto por la vida. Hay lugares donde ya no se permiten las jaulas más estrechas, donde se busca que el nacimiento de un ser no sea una sentencia inmediata. Son pequeños pasos, como el de alguien que empieza a caminar después de mucho tiempo de estar sentado, con torpeza pero con determinación. Empezamos a ver que existen otras formas de hacer las cosas, que la tecnología que a veces nos asusta también puede ser una herramienta para la bondad. Pero el cambio real no ocurre en los laboratorios ni en las leyes, sino en la conversación que tenemos con nosotros mismos y con los que queremos. Ocurre cuando nos atrevemos a nombrar lo que está pasando, cuando dejamos de fingir que no sabemos. Es un proceso lento, como el amanecer, donde la luz va ocupando el espacio de las sombras hasta que ya no podemos negar lo que tenemos delante. A veces regresamos a los lugares de nuestra infancia y nos damos cuenta de que el mundo que queremos dejar a los que vienen no es un mundo de fábricas oscuras, sino un mundo que se parezca más a esa colina verde de nuestros sueños. Queremos que nuestros hijos vivan en un lugar donde la empatía no sea una debilidad, sino la mayor de nuestras fortalezas. Nos gusta pensar que somos diferentes, que nuestra inteligencia nos pone en un lugar especial, pero quizás lo que realmente nos hace humanos es nuestra capacidad de elegir no causar dolor cuando tenemos el poder de evitarlo. Es una prueba constante de nuestra madurez como especie, un examen que rendimos cada vez que elegimos ver en lugar de cerrar los ojos. No se trata de culparnos, ni de sentir que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, sino de reconocer que nuestra voz tiene un eco que llega más lejos de lo que pensamos. Cuando hablamos de esto, cuando compartimos lo que sentimos, estamos abriendo una grieta en ese muro de silencio. Y por esa grieta empieza a entrar el aire, empieza a entrar la posibilidad de algo distinto. Es una invitación a ser más coherentes con lo que ya sentimos en el corazón, a dejar que esa ternura que guardamos para nuestras mascotas se extienda un poco más allá, hasta alcanzar a esos otros seres que no vemos pero que también respiran, también sienten y también temen. Al final del día, todos buscamos lo mismo, un poco de paz, un lugar seguro y la sensación de que nuestra existencia no ha hecho el mundo más oscuro para otros. Es un camino largo, lleno de dudas y de retrocesos, pero es el único camino que nos lleva de vuelta a nosotros mismos, a esa parte que todavía sabe distinguir lo que está bien de lo que simplemente es conveniente. Quizás el primer paso sea simplemente reconocer que el silencio ya no es suficiente y que tenemos el valor necesario para empezar a escuchar lo que ese silencio intentaba ocultar. Si pudieras ver a través de los ojos de uno de esos seres que hoy viven en la sombra, ¿qué es lo que más te dolería reconocer de tu propio silencio?